Muy bien. ¿Quién falta, Iván? Pues Axel, ¿no? Supongo. Creo. Axel. Sí, muy bien, bueno, en lo que pues vamos a empezar la clase. Les digo, esta clase va a ser un poco más breve respecto a las demás porque tengo un par de cosas que hacer. Entonces, buenas tardes a todos. Vamos a seguir con lo que estábamos viendo la clase pasada, que es interfaces, ¿verdad? Una onda electromagnética llegando a una interfaz. ¿Sí? Estábamos diciendo la motivación de este trabajo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces voy a apagar la cámara aquí. ¿Me sigo escuchando bien? Sí. Sí. Sí, todo Sí, claro. vamos a transmitir. Me dicen cuando logren ver ahí se logra ver lo que estoy proyectando. Sí, ya se ve la aplicación. Muy bien, esta es la motivación. Voy a brevemente resumir la motivación. Entonces tenemos una onda electromagnética que en este caso llega a... Bueno, esto era vidrio, ¿verdad? O este era una película polimérica. Pero justo si uno hace un zoom aquí, justo donde llega la onda, ¿verdad? Podrá notar que esto puede ser entendido como una interfaz. ¿Sí? La interfaz que sería lo que sea que fuese este material semitransparente, si es una película polimérica, si es un vidrio, etcétera, y aire. ¿Sí? Acá vemos que hay otra interfaz y finalmente acá vemos que hay otra interfaz. Entonces, la motivación que está detrás de todo esto es que hay ciertas propiedades, ¿verdad?, que definen las características principales de estos materiales que forman la interfaz, que constituyen la interfaz, ¿sí? Por ejemplo, unas propiedades de los materiales puede ser la conductividad, la permitividad, la permeabilidad. Y si tenemos una interfaz, entonces significa que el material que rodea a mi película, por ejemplo, tiene un tipo de propiedades conductivas, de permeabilidad, permitividad, y la película va a tener otro tipo de propiedades, características diferentes del medio que lo rodea, ¿sí? De igual forma en esta interfaz y de igual forma en esta otra interfaz. Entonces, muy bien, tenemos una onda que incide. Al ver la interfaz, pues vamos a tener un haz que va a ser reflejado y vamos a tener otro haz que va a ser refractado, ¿sí? O transmitido. Muy bien. Estos haces llevan información, van a llevar información precisamente de lo que pasa en la interfaz, de los materiales que constituyen la interfaz, ¿sí? Entonces deberíamos de encontrar expresiones en donde las propiedades de los medios, ¿de acuerdo? En donde las propiedades de los medios juegan un papel importante en esas expresiones y nos den una idea general respecto a cómo es el haz que se refleja y cómo es el haz que se transmite y cómo se afecta o cómo se altera dependiendo de las condiciones de la interfaz. ¿Al momento hay alguna duda? No, todo bien. No, todo claro. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, me gustaría mencionar también que no solo, bueno, podemos partir de que podemos tener un material conocido, ¿verdad? Entonces, en función de estas propiedades de los materiales y de esta interfaz, poner otro material que constituya la interfaz que sea desconocido y que dado que el haz reflejado y el haz transmitido van a ser haces que yo voy a estar controlando en el laboratorio, por ejemplo, voy a, de alguna manera, ser capaz a través de esas expresiones de encontrar alguna información adicional sobre ese material desconocido. Entonces, este tipo de planteamientos nos ayuda a visualizar que tenemos una herramienta simple con la cual podemos caracterizar nuevos materiales que conformen esa interfaz. Adicionalmente, la forma en la que el haz esté polarizado
e interactúe con la interfaz. También nos va a dar información adicional de cómo estos haces reflejados y transmitidos se comportan. ¿Sí? Entonces, tenemos una herramienta simple en donde podemos conocer nuevas propiedades de materiales que son quizás sintetizados en nuestros laboratorios, y también podemos tener información respecto a las propiedades de las incidentes, ¿sí? Específicamente en el estado de polarización de las incidentes, si es perpendicular o si es paralelo al plano de incidencia. Entonces tenemos una herramienta otra vez simple, ¿verdad? En la cual podemos conocer tanto las propiedades de la fuente como las propiedades de la interfaz, o al menos de alguno de los materiales que conforman la interfaz. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, todo bien. ¿Todo bien? No. Muy bien. Entonces, bajo esta motivación, por ejemplo, podemos continuar. Si les parece, empezar ahora sí el planteamiento. Si no hay alguna objeción. Muy bien, entonces les decía, ¿verdad? Que vamos a tener dos medios, ¿sí? Un medio lo voy a pintar gris y el otro lo voy a pintar azul, sin ninguna particularidad en la elección de los colores, ¿verdad? Cada medio va a tener propiedades diferentes, por ejemplo, propiedades de conductividad, ¿sí? Que le voy a llamar medio 1, propiedades de permitividad y propiedades de permeabilidad. El medio 2, pues va a tener otras propiedades diferentes al medio 1 en conductividad, en permitividad y en permeabilidad. ¿Sí? Podemos definir que nuestra onda se va a propagar en esta dirección, a la cual vamos a llamar Z. Ahí está, Z. Y vamos a definir que justo en donde los dos medios se tocan, ¿verdad? Interactúan, le vamos a llamar como interfaz. ¿De acuerdo? Entonces podemos definir las regiones del primer medio. Este es el medio 1. Y este va a ser el medio 2. De esta forma, el medio 1, ¿sí? El medio 1 será todos los valores para Z menor que 0. Y el medio 2 para Z mayor que 0. Este es el eje Z. Y la interfaz estará dada en Z igual a 0. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿sí? Sí, de acuerdo. Sí, claro. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a definir de los medios? La onda que llegue, como son medios, puedo decir que son ahorita dieléctricos y son, bueno, vamos a ver el caso de general, dieléctricos. Son medios dieléctricos, semitransparentes. ¿Sí? De esta forma, una onda que llegue también va a ser reflejada y va a ser transmitida. A la onda incidente, pues la vamos a conocer, vamos a referirnos a ella con el subíndice I, a la onda reflejada R y a la onda transmitida T. ¿Sí? Ok, vamos a empezar asumiendo que nuestra onda llega normal a la superficie, ¿sí? Perdón, a la frontera. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a ponerla de esta forma. Entonces, vamos a poner una onda incidente, ¿sí? Que viaja en Z hacia la frontera, hacia la interfaz,
y tiene, déjenme ver, un campo eléctrico que oscila de esta forma o dirigido de esa forma, un campo, esta es la dirección, por ejemplo, y tendrá un campo magnético que apunta hacia nosotros también. ¿Sí, muchachos? Ahí va la onda incidente, ¿sí? Onda incidente. Y como va a haber una onda reflejada, nuestra onda reflejada va a tener estas características, ¿sí? Este va a ser HR y este va a ser AR. O subo acá, ¿verdad? Y la onda transmitida este es H. Muy bien. ¿Cuántas ondas tiene el medio 1? 2. 2. Son la incidente y la transmitida, ¿cierto? La incidente se No, la propaga, reflejada. perdón, la incidente y la reflejada, y el medio 2 tiene la transmitida, ¿cierto? Gracias, Joel. ¿Sí? La onda incidente, ¿sí? La onda incidente conformada por E y H, ¿verdad? ¿Sí? Viaja en la dirección de más AZ, ¿verdad? Vamos a bajar todo esto que está aquí. Y este lo voy a llevar por acá, haciendo referencia a la onda incidente, y acá abajo voy a describir a la onda reflejada y por acá voy a describir a la onda transmitida. Entonces viaja en más AZ, ¿cierto? A lo largo del medio 1. ¿Sí? Vamos a trabajar, bueno, vamos a olvidarnos un poquito del factor temporal, o sea, este. Y entonces podemos decir que nuestro campo, ¿sí? Y S factorial, ¿verdad? En Z, como función de Z, va a ser igual a EI0, que va a ser la amplitud, E a la menos gamma I por Z, y va en la dirección X. ¿Dudas hasta ahí? No. No, todo bien. Muy bien. O gamma 1, podemos ponerle. De esta forma, H, ¿cómo estaría expresado? H y S tendría que ser H y 0, ¿verdad? Sí. Y luego E a la menos Z, y este es en Y, ¿verdad? Pero los campos, También lleva una fase, ¿no? El H. ¿perdón? También llevaría una fase en la exponencial, ¿no? El H. ¿Cuál H? O sea, ¿la amplitud o el de acá? Sí, está, ¿no? El campo H. Sí, está igual que el E, ¿no? O cuál es la...
Sí, yo sé, me refiero porque H y E van desfasados, a eso me refiero. Porque van... Mm, es que recuerdo haberlo visto así en las expresiones que escribimos antes. Bueno, el factor temporal lo dijimos que lo suprimimos, ¿no? No, pero... Pero quizá el gamma es la expresión que andas buscando, Ah, ajá, ¿sí? Que es el J beta, creo, ¿no? ajá. Bueno, Sí, eso, sí, sí. eso lo vamos a decir un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Ah, ok. Sí, muy Sí, bien. Ahora, este E y H se relacionan a través de las impedancias, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Entonces, o sea, a través de la impedancia de la onda, ¿sí? Que es la razón entre las componentes transversales de los campos eléctricos y magnéticos. ¿Recuerdan eso? sí. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo me queda la expresión para H? Sería E y C sobre, La impedancia, bueno, la magnitud de la impedancia. en el medio 1, ¿no? Ajá, sí. Sobre a la menos gamma 1, Z, A en Y. Muy bien, y ahí está mi primer set de expresiones, ¿sí? Más o menos, ¿no? Mi primer set de expresiones para el incidente, ¿cierto? Esta es la onda incidente. ¿Les parece si vamos a lo de la onda reflejada? ¿Cómo quedaría la onda reflejada? Sería E, R, S, perdón, que es igual a R0, E, ¿cómo queda? ¿E a la gamma o a la menos gamma? O sea, esta onda, les recuerdo que viaja en la dirección de menos, la onda reflejada, viaja en la dirección de menos a Z, ¿cierto? Y en el medio 1, lo hace en el medio 1. Entonces, ¿cómo queda? ¿E a la gamma o E a la menos gamma? Z, gamma, Esa es la gama. Ok. Z, ¿sí? Igual a X, ¿sí? Y de esta forma también el HRS va a ser igual a HR0 E a la gamma 1Z, y vean, ahora es menos, ¿verdad? ¿Cierto, muchachos? De esta forma, esto me quedaría menos, sigue siendo la impedancia en el medio 1, E a la gamma 1Z a Y. Es Este porque, es el otro así set, como lo tenemos en el dibujo, es como si H estuviera entrando, ¿verdad? sí, Ok. este es el otro set de ecuaciones, ¿sí? Ah, perdón, siempre olvido el gamma. Ahí está, esto es para una onda reflejada, ¿sí? Ahora vamos para una onda transmitida, ¿sí? Obviamente, esto es incidencia normal, se puede ver, ¿verdad?
No tenemos un ángulo ahí. ¿Cómo me quedan las expresiones de los campos para la onda transmitida? ETS es igual a ¿qué? 0. Y este sí es E a la menos. ¿Gamma qué? ¿1 o 2? 2. 2. ¿Sí? Z y es AX, ¿verdad? Y luego viene H igual a, voy a ponerlo de una vez, ET0 entre la impedancia del medio 2, E a la menos gamma 2, Z a Y. Voy a ponerlos un poquito más arriba. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? Perdón, vamos a pintarlo diferente. Listo. Entonces, esta es nuestra onda incidente, onda reflejada, y esta es onda estamos en una configuración de incidencia normal. ¿Dudas? No, todo bien. No. No, bien. Los ET0, EI0, ER0 son las amplitudes, ¿verdad? Correspondientes a los campos eléctricos incidente, transmitido y reflejado, ¿verdad? O sea, EI0, ER0 y son las amplitudes de los campos incidente, reflejado y transmitido. ¿Sí? Muy bien. El medio 1, decíamos con Joel, ¿verdad? Que tiene el campo incidente, pero también tiene el campo reflejado, ¿verdad? Mientras que el medio 2 solo tiene al transmitido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de alguna forma, el campo total, ¿verdad? Campo total en el medio 1, ¿sí? Vamos a quitarle esa T para no confundirnos con el transmitido. En el medio 1, pues tendría que ser aquel que esté relacionado o que tenga que ver con el campo incidente más el campo reflejado, ¿cierto? De esta forma también H. ¿Sí? Mientras que en el campo 2, pues va a ser igual simplemente al campo transmitido y también este. ¿Dudas hasta ahí? No, está No, bien. todo claro. ¿No? Muy bien. Recordemos un poco, ¿sí? De esto de las impedancias, solo es un paréntesis, es algo muy breve, ¿sí? Sabemos que la impedancia, ¿verdad?, de una onda se define como lo hemos hecho. Es la razón, ¿verdad?, de las componentes transversales de los campos eléctrico y magnético. Así lo hemos utilizado, ¿verdad? ¿Sí, muchachos?
Pero Sí. cuando la onda está en un medio, que es el caso, cuando la onda viaja en un medio y hace todo esto que estamos planteando, ¿sí? Esas impedancias deberían de estar relacionadas pues con los parámetros del medio, ¿sí? Que sería la conductividad, la permitividad y la permeabilidad. ¿De acuerdo? O sea, una onda viajando a través de un medio, ¿sí? Debería de tener una impedancia en la cual incluye esas propiedades, ¿sí? De los materiales. ¿Sí, muchachos? Obviamente, ese valor de la impedancia sería, pues, algo complejo, ¿no? Jóvenes. Es un número, es en general complejo. Por ejemplo, es un paréntesis normal. Esta tendría que estar relacionada con, no recuerdo bien, menos, no más. Algo así. ¿Sí? Sí, sí. Y vean cómo la impedancia está en función de omega, además. ¿Sí? Sí lo podemos ver, ¿verdad? O sea, la impedancia no va a ser un valor general, único, constante. Sí para cada medio, pero va a depender de la frecuencia a la cual esté viajando la onda dentro del mismo, ¿verdad? ¿Sí? Es como una nota, ¿no? Muy bien. ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? No, No. todo bien, todo bien. ¿No? Mencionábamos también la clase, creo, pasada, ¿verdad? Que en la interfase, ¿sí? En z igual a 0, las condiciones que se den ahí, en esa frontera, ¿verdad? Pues necesitan que las componentes de E y H tangenciales sean de qué forma decíamos. O sea, las componentes de E y H en la frontera, transversales, ¿verdad? En la frontera deberían de ser como Paralelas. continuas, ¿verdad? Decíamos. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, en la frontera de E y H, ¿no? Deben ser continuas. Voy a ponerlo como una nota. ¿Sí? Deben de ser continuas. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? De esta forma, la componente, la componente del campo 1 tangencial, ¿verdad? Debería de ser igual a la componente campo 2 tangencial. Y así para H. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a agarrar esta definición y nos la vamos a traer para acá. O sea, de esta forma va a implicar, según esto que tenemos aquí, ¿verdad? Que campo incidente
en la frontera más campo reflejado en la frontera sea igual a el campo transmitido, ¿verdad? ¿Sí, muchachos? O sea, vean cómo el campo transmitido, vamos al bosquejo, el campo transmitido es producto, pues, de haber considerado la sumatoria entre los campos incidentes y reflejado, ¿cierto? Lo cual nos lleva a pensar que entonces las amplitudes deberían de estar dadas de esta manera, esa es la relación. Eso es para E, para H, pues igual. Transmitido. ¿Todo bien hasta ahí? Pero voy a buscar la relación a través de la impedancia con E. ¿Sí? De esta forma, vean cómo el primero pues es simplemente la impedancia en 1, ¿no? Y el segundo, vean cómo el reflejado es menos, ¿cierto? ER0, también la impedancia en 1, en medio 1. Y este es finalmente la impedancia en 2. De esta forma, yo puedo sacar esto como factor común. ¿Sí? Y ponerlo como, ahí está, ¿no? Entonces, de aquí, este es transmitido, ¿no? Sería ¿hasta ahí todo bien? ¿Por qué el signo negativo de antes, profesor? Por esta expresión, ¿no? Ah, ok, ok. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Pero por esta expresión también. Mira, vamos a ver dónde está. De esta expresión, de aquí, yo puedo decir a qué sería igual. Menos, ¿cierto? Entonces puedo quizá ponerlo aquí, ¿verdad? ¿Sí, Salinas? Sí. ¿Cómo me queda entonces? Se va a eliminar el E y 0. El EI0 Queda. más bien no um, se elimina, ¿no? Se sumaría. Perdón, sería el doble, sí. Es que es menos y menos. Vamos a ver, lo vamos haciendo, ¿sí? ¿No? Es Entonces es, E y 0 menos o E aquí, de ¿verdad? Espérame. 0. Ok. Sí, lo puedo poner ahí. Entonces sería ER0. O sea, ya puedo hacer eso o puedo poner este de aquí, acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. A ver, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer lo segundo. ¿Sí? Vamos a hacer ER0
sería igual a todo eso, ¿no? La razón entre las impedancias, ¿sí? Por 0 menos. Ahí está. Y sería menos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a multiplicarlo. ¿Está ahí todo bien? Ahora sí factorizo. Y de aquí, este es R, ¿verdad? ¿O era T? Si es R0, muy bien. Muy bien. Y este era R, creo, ¿verdad? O sea, en el último es donde cometí el error. No, este es 0. A ver, ¿dónde cometí el error? ¿Sí? Entonces tengo R0. Y 0, este es R0, ¿no? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Este fue mi error. Menos E0. Y de acá sería... ¿Sí, verdad? Sí, pues estábamos queriendo que se fuera ET 0. Sí. Exacto. Entonces de acá, E0, este sería R0, ¿verdad? Ahora sí, es E0, R0. ¿Sí? Entonces puedo pasar este para acá. Queda como un R0, que multiplica ahora a 1 más, y que sería igual a esto, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí? De esta forma, yo puedo saber la cantidad de A's reflejado en función de las incidentes, ¿verdad? En términos de amplitud. ¿Sí? Entonces me queda esto acá de arriba sobre la razón entre las impedancias más 1. ¿Sí? Esto me quedaría como menos sobre 1, ¿verdad? La impedancia en 1. No olviden que estos son impedancias. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y esto es la ley de la tortilla. ¿Cómo me queda? Finalmente. Menos N1 y abajo positivo, sí. Positivos, ¿verdad? Entonces, finalmente, ahí lo tienen.
acuerdo? Es una primera expresión. ¿Sí? Recuerdo que son amplitudes ahorita, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? No, todo bien, todo bien. Entonces, por Vean ejemplo, cómo- en el caso de que fuera el mismo medio, no tendríamos amplitud en la reflejada. En el caso de que fuera el mismo medio, pues no tendríamos una interfaz, ¿no? Sí, de entrada. Sí, exactamente. Ok. Entonces, podrían ser las impedancias van a ser lo mismo, entonces no tendríamos una onda reflejada, por así decirlo, ¿verdad? Ok. De acuerdo, sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vean cómo, nada más voy a separar estas expresiones. Esto tendría que afectar. O sea, vean cómo viene una onda incidente con una amplitud de I0, ¿sí? Que llega a una interfaz. Aquí está, incidencia normal. Y la amplitud del campo reflejado, ¿de acuerdo? Va a estar fuertemente relacionada por la amplitud del campo incidente, pero también por las propiedades de la interfaz. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Sí, es así. Sí, exacto. Entonces, de alguna forma podemos conocer alguno de los medios, podemos conocer las amplitudes del campo incidente y que nos dé información del nuevo medio que forja o que es parte de la interfaz. ¿Sí? O también, por ejemplo, dado que las propiedades de los medios, específicamente la conductividad, la permitividad y la permeabilidad, ¿sí? Pues son parámetros que pueden depender de la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, la conductividad. Son parámetros que dependen de la temperatura. Uno puede uno puede pensar en un experimento, ¿sí? En el cual, por ejemplo, déjenme hacer una interfaz. O sea, ¿sí? Por ejemplo, este es vidrio, ¿de acuerdo? Y afuera que sea aire. Entonces, la interfaz sería este de aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Uno puede entonces hacer el experimento de poner al vidrio sobre una plancha. ¿Sí? Es una plancha de laboratorio. E ir graduando pues el calor que vamos a ir metiéndole al vidrio. ¿Las propiedades del vidrio cambiarían, jóvenes? Sí. Sí, estas cambian, ¿no? Y si las propiedades del vidrio cambian, ¿la interfaz cambia? Sí, también. Sí, entonces la onda reflejada debería de llevar información del estímulo al cual estamos sometiendo o que está afectando nuestra interfaz, ¿cierto? Entonces este es un experimento muy bonito
que se puede hacer en el laboratorio e ir monitoreando la amplitud quizá de la onda reflejada, ¿verdad? En función de algún estímulo conocido. Podemos cambiar, podemos todo ponerlo en un chamber, ¿verdad? Quizá podemos todo ponerlo en un chamber, todo ¿sí? Por el cual inyectemos gas. ¿Las propiedades de la interfaz cambian? ¿Jóvenes? Sí, pues ya no tenemos aire, tenemos... En volumen, en porcentaje por porcentaje, ¿verdad? Podemos ir metiendo un gas, cambiar de gas, etcétera, y obviamente adentro podemos tener el haz que va a estar incidiendo, que va a estar reflejándose, y aquí está nuestro detector, ¿cierto? Entonces podemos ir registrando en tiempo cómo varía la amplitud. ¿Verdad, jóvenes? En el tiempo, en función de el porcentaje de gas, o en función de la temperatura, o en función de la humedad, y así otras variables que requiere el experimento, ¿verdad? Entonces, si nuestro detector y nuestro sistema que estamos construyendo es suficientemente sensible a cambios pequeños, pues podemos empezar con algo constante y quizá en la presencia de algo hizo esto o hizo lo contrario, ¿verdad? Perdón. Que la amplitud fuera creciendo o que la amplitud fuera bajando como función del tiempo. ¿Sí? Perdón, como función del estímulo a lo largo del tiempo, el experimento. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? O sea, tienen ante ustedes, ¿verdad? Un experimento potencial, sencillo, de bajo costo. ¿Por qué digo de bajo costo? Porque aire y vidrio, ¿verdad? ¿Sí? Y este puede ser un apuntador láser, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, de bajo costo, sencillo, simple, que puede convertirse, según sus necesidades, en un sensor. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad, muchachos? Sí. Sí. Muy bien. Entonces es una herramienta más para su imaginación. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el haz transmitido. ¿De acuerdo? El haz transmitido, yo sé que ET0 es la combinación de esto, ¿verdad? Bien. Este de aquí, pues es esto de acá, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Más EI0, todo esto que está aquí. Este es más. ¿Sí? Tengo 2 EI0. Entonces vamos a factorizarlo.
¿Cómo me queda todo esto? La impedancia en el medio 2 más la impedancia en el medio 1 más la impedancia en el medio 2 menos la impedancia en el medio 1. ¿Cierto? Entre este denominador. ¿Sí? Y eso es por I0. Entonces esto es igual a 2 veces, ¿verdad? ¿Sí estoy bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, me lo voy a traer por acá. Entonces, E era 2 veces 2. ¿Sí? Y igual, vean la expresión. Ustedes tienen una interfaz, unas que inciden normal a la interfaz con una amplitud EI0, unas que se refleja con una amplitud ER0 y unas que se transmite con una amplitud T0. Vean cómo depende de la amplitud del haz incidente y además de este factor adicional que toma en cuenta a las impedancias de los medios que conforman la interfaz. ¿Cierto? Ahí estamos. ¿Sí? De esta forma, yo puedo, ¿verdad?, decir que ER0, EI0 es el coeficiente de reflexión, mientras que ET0 es el coeficiente de transmisión. Esto es coeficiente de reflexión y este es de transmisión. ¿Es una tau? ¿Ese? Sí. Ok. ¿Sí? Por lo tanto, ya no tengo espacio aquí, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, el coeficiente de reflexión pues va a ser igual a el coeficiente de reflexión, fíjense, vamos a ver acá, perdón, el ER0 es por esto, y mientras que el ET0 va a ser igual a tau. ¿Sí? O sea, la magnitud del campo reflejado se va a ver afectada por el coeficiente de reflexión veces la magnitud del campo incidente, mientras que la magnitud del campo transmitido se ve afectada tau veces la magnitud del campo incidente. ¿Sí? Y podemos hacer respecto a la incidencia normal, ¿verdad? A la incidencia normal, con estas características y este planteamiento, algún par de conclusiones simples. Entonces esto es incidencia normal. Y podemos decir que precisamente, vean cómo si la amplitud incidente tiene una magnitud 1 y
deficitaria, ¿verdad? Y de alguna forma hay una amplitud reflejada, entonces esa tiene que estar afectada por el coeficiente de reflexión, entonces sería 1 más el coeficiente de reflexión, tendría que ser tau. ¿Pueden quitar el micrófono, por favor? ¿Sí? El otro es el coeficiente de reflexión, ¿sí? Y el coeficiente de transmisión, pues son valores, si lo ven, dependen tanto arriba como abajo de las impedancias, son valores o son cantidades, perdón, adimensionales, ¿no? Son adimensionales. Y por último, la magnitud del coeficiente de reflexión, forzosamente, ¿sí? Tiene que ser menor o igual a 1, pero también podría ser mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, debe de oscilar en ese rango. Y se puede ver, ¿verdad? Si forzamos a que la magnitud máxima de nuestro campo incidente sea 1. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Cuándo sería cuando este gamma o coeficiente de reflexión va a tener el valor de 1, Axel? Cuando el medio 2, considerando que mi onda está incidiendo así, ¿qué características tenga? Perdón, estaba muteado. ¿Podemos regresar a la expresión? La que tuvimos al final. Sí. Bueno, las expresiones decían que mi coeficiente de reflexión oscila entre 1 y 0. Sí. Siendo 1 el valor máximo al cual pues está la onda incidente, ¿no? Entonces tú tienes una onda incidente, voy a dibujarla por acá por arriba, que va así, ¿verdad, Axel? Sí. Y dice que va a ser 1, o sea, va a ser total, va a ser igual a la onda incidente, sí y solo sí, cuando este medio sea ¿qué? O sea, eso no, el tau va a ser 0, ¿verdad, Axel? Sí, sí, ahí va el tau va a ser 0 Entonces, ¿qué significa porque, que el tau sea 0 aquí? ¿Hay un medio? pues ¿Hay un no, medio sí, 2? no debería de, o sea, porque el tau era El coeficiente de transmisión. era el coeficiente de transmisión. Sí, entonces si es 0, pues significa que no hay transmisión. Sí, significa que no hay transmisión, pero mi pregunta es, si no hay coeficiente de transmisión, aunque no haya coeficiente de transmisión, forzosamente estamos obligados a considerar que el medio 2 es 0, que el medio 2 no existe. Tienes que verlo, mira, imagínate que tienes un haz incidente y que todo lo que está incidiendo o toda la amplitud que está incidiendo se está reflejando a través de este Este, coeficiente igual a 1, ¿no? sí, así es. Entonces, la pregunta otra vez es, ¿esa expresión o ese planteamiento que acabo de hacer indica que el medio 2 no existe? No necesariamente así, porque la expresión, ¿puedo ver la expresión de tau para imaginarme? Expresión de tau. A ver, déjame ver. La expresión de tau es esta, ¿no? Es esto que está aquí. Ok. Si es que si es 0 implica o que es muy pequeña, o sea, puede haber ese medio, pero tal vez la impedancia del segundo medio es muy pequeña. ¿Qué medios tienen impedancia 0? Híjole, sí, no me acuerdo. A ver, ¿quién nos puede ayudar? ¿Joel? ¿Iván? ¿En qué medios, en qué tipo de medios, en qué propiedades tiene que tener el medio para que su impedancia sea 0? Que sea opaco. Opaco como semitrans, como
No entiendo qué significa opaco aquí. Sí, o sea, porque quiere decir que el campo eléctrico no, o sea, no pasa, no se transmite por ahí, no se lo está como absorbiendo antes de entrar. Pero el que sea un absorbedor no significa que su impedancia sea cero, ¿no? Hay un tipo de medios de material muy característicos en el cual su impedancia es cero. ¿Cuál es ese? De sus clases de electro. Salinas. ¿O ya lo encontraste, Axel? No, lo estoy buscando. Materiales en los cuales la impedancia es igual a cero. Ernesto, ¿sí sigue por ahí? Ernesto ya no está, ¿o sí? No, ¿Siguen lo estoy, buscando, jóvenes? sí es, yo lo estoy buscando en inglés también y no así como de estos, por ejemplo, no. Bueno, podríamos... ¿Se acuerdan cómo definíamos a nuestros grupos de materiales? Primero como un dieléctrico Con Pérdidas. pérdidas, con pérdidas, luego un dieléctrico sin perfecto pérdidas. y luego Conductores. un conductor. Muy bien. Entonces, ¿cuál de esos tres gamas de materiales tendría la impedancia cero? Ya vimos que los dieléctricos con o sin pérdidas, no, ¿verdad? Entonces Entonces, tienen que ser los conductores. los conductores. Los conductores son los que tienen impedancia cero. Sí, un conductor perfecto, si esto fuera un conductor perfecto, o sea que su conductividad fuera pues, infinita, ¿va? Sí, o muy cercana, o sea, estuviera muy grande, pues indicaría que la impedancia en el medio 2 fuese cero, ¿sí? Y que Sí, de esta forma nuestro coeficiente de reflexión sea menos 1, igual a menos 1, y que tau sea 0. ¿Sí? Esta propiedad indica que la onda se está reflejando completamente. ¿Sí? Y que entonces el campo en 2 es igual a 0. ¿De acuerdo? O sea, la onda se refleja completamente. Y si la onda se refleja completamente, si tenemos una onda incidente aquí y que se refleja, entonces en este punto en la frontera, las dos ondas se deben de mezclar, ¿verdad? Deben de interferir, generando una onda que se llama onda estacionaria, que veremos la clase pasada. Perdón, la siguiente clase, ¿sí? ok. ¿Sí? Entonces, ¿podrían, por favor, completar sus documentos, ¿verdad? Con un poquito más de información, aquí vamos a ponerle tarea, respecto a esta condición que acabamos de discutir. ¿Sí? Sí, claro. Me parece que esa información la tuvieron que haber visto en sus cursos de electro. ¿De acuerdo? Entonces, quizá en esos libros pueda venir un poquito más de información o si van a buscar en internet, que sea pues, una fuente confiable. ¿De acuerdo? De acuerdo. Seria. Doctor, una pregunta. La expresión que está arriba no debería ser un signo menos en la A. O sea, porque la transmisión más la reflexión deberían ser igual a 1, ¿no? ¿Cómo?
Sí, que si no debería ser más bien 1 menos reflexión igual a transmisión. ¿Uno O menos? sí, porque tengo entendido que la suma de la transmisión y la reflexión debe ser igual a 1, ¿no? Pero por eso se hace menos gamma, ¿no? Por eso lo puse así como menos gamma, ¿sí? Menos 1, ¿sí? Ahorita que estaba explicando. Ah, ok, sí está bien. Sí, ¿verdad? Ahorita que estaba explicando. Ven un poco el video y listo. Ok. Muy bien, jóvenes. Podemos entonces, la siguiente clase, seguir con el tema, poner y obviamente ir variando las condiciones de la interfaz, o sea, las condiciones de los medios, ¿sí? Y vamos definiendo un poco las nuevas expresiones en función de las propiedades que tengan los medios. ¿Cómo ven? ¿De acuerdo? Ok. Está bonito el tema porque les permite visualizar que a través de algo simple podemos obtener muchísima información, tanto ahorita nada más de los medios, ¿verdad? Y podemos utilizar esa configuración para pensar en sensores, quizá. Conforme vayamos desarrollando el tema, se van a ver que la polarización, la forma en la que oscilan los campos, va a tener un efecto importante sobre cómo den resultado las expresiones a las que llegamos. ¿Sí? Entonces, a través de esas expresiones vamos a poder discernir fácilmente si se trata de unas perpendicular o paralelo al plano de incidencia. ¿Sí? Entonces, iremos hacia allá poco a poco. Primero, en incidencia normal, trataremos de explorar para diferentes tipos de materiales esta gama amplia de conductor perfecto y dieléctrico perfecto o con pérdidas, ver cómo varían esas expresiones y luego estos diferentes materiales, luego diferentes polarizaciones, luego incidencias oblicuas, o sea, incidencia con ángulo. ¿Sí, muchachos? Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, voy a dejar de grabar en este momento.